Hola hermanos, agradezco a Dios la oportunidad de volver a entrar a sus hogares. Es una dicha para mí. Y más cuando ya hemos realizado los servicios en el templo. Mientras nos permita la situación, vamos a seguirlo haciendo ahí y así, con la ayuda de Dios. Así que por usted que se queda en casa y que tiene la disposición de escuchar, a los que están en otras partes, que no están aquí en San Luis Potosí, que están en el exterior y nos están escuchando, que están en otro estado de nuestra república y nos están viendo. El Señor les bendiga ricamente. Recuerdo mucho al hermano Salomón Cruz, Joel George, la hermana Lucía, que está allá en los Estados Unidos, y cada uno de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando del otro lado de la frontera y aquí en México. Bendito sea el Señor. Así que hoy traigo el tema para ustedes, la buena semilla. Quiero invitarles a inclinar su rostro y orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar en esta hora delante de ti. Creo que mucho de lo que tenemos que ver no es tanto si la semilla produce o no, porque es buena o porque no, o dónde cae, en qué terreno cae, sino más bien eso tiene que ver con nosotros, de qué clase de personas somos y qué clase de oyentes somos. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, acercarnos a ti. Y no solamente acercarnos, pero una vez que es sembrada la palabra en nuestro corazón, también la llevemos a sembrar más allá como un resultado de lo que tú haces en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La buena semilla. Fíjese que en mi pueblo natal normalmente no hay bardas para delimitar una parcela. Sí hay vallados y cercas. Con una piedra se marcan los límites del terreno. Los terrenos son muy fértiles porque hacen germinar una gran variedad de semillas como habas, lentejas, chícharos, garbanzos, frijol, maíz, cebada, girasol, trigo, sorgo y hasta cacahuates, caña de azúcar, chiles, jitomates, hasta tubérculos y también otro tipo de semillas. Y si cada una se siembra en diferente manera, en diferente tiempo. Y Dios me permitió vivir allá y también conocer que también en diferentes terrenos se siembra la semilla. El tipo de tierra es barrosa, es negra, color ceniza o canela. Hay un sentimiento de placer visitar el lugar donde nace uno o donde yo nací en este caso. Conozco la montaña, sus caminos. El lugar de donde yo nací pues es un lugar que me trae muchos recuerdos inolvidables, alegres, también tristes. Y Jesús habló de cuatro clases de oyentes que hay en toda congregación: los de junto al camino, que solo son oyentes; los de pedregales, sin crecimiento espiritual; los de entre espinos, los afanes los ahogan; los de buena tierra, los que producen porcentajes gratos. La buena semilla es la palabra. La palabra de Dios fue escrita en el lenguaje del agricultor, del ganadero o del pescador. Y creo que cada metáfora tiene un lugar muy, muy importante para ser considerada en ese sentido y poderla considerar en esos términos, para ayudarnos a entender el pasaje mejor de lo que pudiera hacerlo un lector común. El predicador del Evangelio solo es un sembrador. No somos más que sembradores, porque no somos, ahí le van tres cosas: no somos productores de la semilla. Es el Señor quien produce la semilla y nos la da. No hay quien pueda producir la más pequeña semilla sobre la tierra, y mucho menos la semilla de la vida eterna. El ministro debe ir al Señor en secreto para pedir la semilla, que Dios le manifieste su verdad, y luego salir en el nombre de su Señor y esparcirla donde quiera que vaya. Si yo supiera quién es la buena tierra, me dedicaría insistentemente hasta lograr que la persona se convirtiera a Cristo. Pero como no conozco los corazones de los hombres, solo cumplo con predicar el Evangelio a toda la persona que me da la oportunidad de hacerlo.
y confió el destino de la semilla al cuidado del Señor que nos la da. No soy responsable de la cosecha, solo del cuidado, la fidelidad y la integridad de la grey. Del fruto de la semilla se encarga mi Dios. En esta parábola vemos que todo le pasa a la semilla. Es hollada por los caminantes, es comida por las aves, crece en pedregales, es ahogada por los espinos. Aunque nacen junto con ella, son más fuertes que ella. Generalmente, la buena semilla es un implante en la tierra. La cizaña es un designio memorial en la tierra. Ahogan la buena semilla hasta no dejarla producir fruto. Una buena cosecha no depende de la calidad de la semilla, sino de Dios y también otros factores, el clima, el terreno, el agua y el cultivo. Es así como ocurren las cosas. He aprendido que no somos responsables de nuestro éxito personal, aunque nos duela trabajar en vano. Siempre nos preguntaremos como el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y a este respecto me alegra pensar que una semilla de cada 4 caerá en buena tierra. Aunque 3 de 4 porciones caigan en lugares no apropiados y no produzcan fruto, yo seguiré sembrando. Me oigan o no me oigan, mi deber es sembrar la semilla entre piedras como en el surco, la que caiga en el camino como en el campo, ya es asunto de Dios que da el crecimiento. En primer lugar, la que cayó junto al camino. El escritor nos dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves, la comieron. Hay personas cuyo corazón es como un camino, con mucho tráfico y no un campo de cultivo. Sería un milagro que una semilla creciera en el piso o en la banqueta. Son personas que teniendo ojos ven, pero no perciben la obra de Dios. Y oyendo, oyen, pero no entienden lo que oyen, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Gente sin enfoque, gente sin interés, gente distraída. Hay personas que no valoran la obra de Dios. Entonces la salvación es un tesoro tan grande que no tiene caso darle a cualquier persona la salvación según la luz de este versículo. La simiente caerá y permanecerá un rato en sus pensamientos, pero no la entenderán. Hay demasiado tráfico en sus mentes como para permitir que la buena semilla permanezca sin ser aplastada o tragada por las aves del cielo. El pie de Satanás está pasando siempre sobre su corazón, con una manada de blasfemias, lascivias, mentiras, vanidades. Así que no tienen tiempo para pensar en la salvación o en lo que creen que es una religión, porque su corazón es una vía muy transitada y no terreno donde el trigo pueda brotar. Su corazón está congestionado con tantos pensamientos, afanes, pecados, orgullo, vanidad, maldad y rebeldía. En un camino la semilla no puede sepultarse. Vendrán las aves del cielo y la comerán. No será solo el pie de un mal hombre tampoco que pueda impedirle el crecimiento. También puede ser el pie de un hombre santo. Déjeme decirle algo, el corazón del hombre puede ser endurecido por la predicación del Evangelio, porque de tanto oír sermones se vuelve indiferente el corazón del ser humano. Un día frío, quiero contar esto, un día frío, estaba haciendo un trabajo en la iglesia y necesitaba unos cinceles. Pasé a la casa del herrero. Y cuando pasé allí, pues vi cómo soplaba el fogón y cómo las chispas brotaban a un diámetro de unos 3 metros en derredor. Y yo no me acerqué tanto, solamente estaba viendo cómo estaba él trabajando entre los carbones y la ceniza. Todas esas chispas, pues con tal de que no me fuera a quemar alguna. Pero, cosa curiosa, su perro estaba allí echado a un lado del fogón. Volaban las chispas sobre él y el perro no se inmutaba por eso. Y entonces pensé, así es el pecador, durmiendo bajo el martillo de la ley, mientras las chispas de condenación vuelan alrededor de él.
y no le espantan. La ira venidera se vuelve una historia trillada para él. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿por qué tanta gente llega a oír la palabra y no se quedan en la iglesia? Porque nunca les ha llegado al corazón la palabra. San Marcos capítulo 4 versículo 12 nos dice esto en palabras del Señor: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y Dios tenga que perdonarles sus pecados. Le desconcierta esto, ¿verdad? A mí también. Hay quienes no se asustan de la ira de Dios. También hay quienes no se ausentan de la iglesia y parecen deleitarse en venir y adorar, pero nunca se meten en la alabanza ni confiesan su pecado delante de Dios. Hasta parece que le predicamos a las piedras. Hasta pienso que son capaces de hacer llorar hasta los ángeles. El sol del Evangelio puede brillar en su rostro, pero viendo no ven su luz. La música del cielo puede resonar, pero están sordos, están parados a la puerta de la senda estrecha, pero no entran por ella. Están frente a la casa de la misericordia y nunca dan el paso siguiente para entrar. Aunque oremos mucho por ellos, las aves del cielo se comen la buena semilla. ¿Será coincidencia que el diablo sea el príncipe de la potestad del aire? De arriba las cosas se ven mejor que a ras de piso. Por mi parte, yo creo que a muchos es el diablo directamente que les impide entregar su vida a Cristo. Además tienen muchos ayudantes. La esposa rebelde o el esposo inconverso, los hijos, los compañeros de trabajo, los clientes. ¿Cuántas veces, saliendo del culto, alguien de ustedes se ha dicho: voy a llegar a mi casa, quiero entrar en mi recámara y caer de rodillas orando? Pero no lo hicieron. Las aves del cielo vinieron y se comieron ese propósito, la buena semilla. Pasan los años y seguimos igual que antes. Tal vez no lo has dicho, pero lo has pensado. Si he de ser salvo, seré; si no, pues no. ¿Será que viendo ves y no percibes? Y oyendo oyes y no entiendes, para que no te conviertas y sean perdonados tus pecados? Me perderé si he de perderme, y si he de ser salvo, si he de salvarme, me salvaré. Mira qué comodidad. ¿A poco no es agradable esa comodidad? A muchos les gusta, pero llegará el día en que les desagradará en gran manera. En segundo lugar, nos habla de la semilla que cayó sobre pedregales. Luego de nacer se secó porque no tenía profundidad. Conozco terrenos donde son más notorias las piedras que la tierra, otras donde la tierra cubre la piedra con una capa muy, muy delgada. La semilla germina y brota. Una planta rapidísimo, es la parte donde nace más pronto cualquier planta. Pero en solo días se seca por falta de terreno, por falta de profundidad. Solo quien ama las almas puede decir cuántas esperanzas y cuántas expectativas nos han traído los pedregales. Hay hombres que no ven nada en el sermón y otros que lloran ante cualquier tema. Y a este respecto me detengo tantito para decir que algunas veces hemos entrado a algunos pueblos y hemos predicado la palabra. Y ha habido gente que ha venido con deseo de su corazón a oírnos. Y hasta lloran y se entregan a Cristo allí. Pero cuando los vuelves a buscar, ya no los encuentras. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Cuando oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero no echaron raíz. Por eso son de corta duración. Llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra y tropiezan. Al verles llorar, pensamos: hay un pecador que ha vuelto a Dios y es un heredero del reino de los cielos. Pero nuestro gozo es demasiado prematuro. Brotaron, sí, muy rápido, y recibieron la palabra con gozo, pero sin profundidad. La tierra y el calor del sol los marchitó. Con nosotros se han congregado personas que cuando se van, se alegran de haber escapado de la triste necesidad de ser cristianos. Y lo digo así, poniéndome en sus zapatos, pensando en su forma de pensar. Se alejan
y se van alegres de haber escapado de la triste necesidad de ser cristianos. Mire, como si Dios le hiciera falta la presencia de la gente mediocre. Así el hombre vuelve a su vómito como el perro y se vuelve a revolcar en el cieno como la puerca lavada. Los que como Saúl estuvieron un día entre los profetas vuelven a sus perversiones contra Dios. El que cantó ayer y lloró anteayer va a la taberna, al antro, a fornicar, a pecar en secreto para blasfemar contra Dios. Eso es muy doloroso para mí. Y también cuando hay alguien que se convierte y ha dejado de ser un vicioso, un pecador, y se entrega y se compromete y realiza cualquier trabajo en el templo, ante la congregación o entre la congregación, con dedicación, y de pronto se aparta y se vuelve a la práctica antigua. ¿Cuánto vimos la gracia de Dios en esas personas y glorificamos a Dios por sus vidas, por su conversión, pero se apartan y ahora nos echan en cara la conducta y nos afrentan y se burlan porque regresó a las andadas? No, que los hermanos no son así. Si es malo ser como el oyente de junto al camino, es peor caer en pedregales, donde no se tiene profundidad. El tiempo que prueba todas las cosas, nos prueba, hermanos. ¿En cuál tipo de terreno estás tú? ¿En cuál tipo de terreno considera usted? Que Dios nos ayude a identificar nuestra posición y remediarla si está mal, para que Jesús reciba toda la honra y toda la gloria en nuestra vida. La parte que cayó entre los espinos. Los espinos que nacieron junto con la semilla la ahogan. Los primeros terrenos no eran apropiados. Junto al camino no es un lugar apropiado para sembrar. Los pedregales no son apropiados para cualquier planta. Pero este terreno, sí, hasta los espinos crecen en él. Donde abunda el pecado, nos dice la Escritura, sobreabunda la gracia, ¿no es así? Un terreno en el que crecen cardos también puede producir trigo. Hay personas que vienen a nuestra congregación, damas y caballeros, vienen y oyen la palabra, entienden lo que oyen, no son ignorantes ni ciegos. El trigo parece crecer y un día llegará a la madurez. Me alegra ver gente que con esfuerzo siembran, trabajan y cultivan en sus vidas y hacen algo, prosperan. Hay muchos de ellos que vienen en carro. Ahora pueden considerarse a lo mejor ricos. Tienen lo que anhelan. Han alcanzado una posición estable. Ya no se preocupan cómo pasar la siguiente semana. Hasta este punto yo me alegro. Me alegro, pero a estas alturas también los compromisos se vuelven tan altos que ahogan la buena semilla. No se desarrollan más en la fe porque el compromiso, la fiesta, el negocio ahogan la buena semilla. Con facilidad se pierden los cultos, la escuela dominical y otras actividades. Comprendo que los compromisos son así. Entiendo que así son. Fíjese que una ocasión fui para comprar madera y platicando con el dueño de aquella maderería resultó que al testificarle, él conocía el Evangelio desde cuando era niño y siguió hasta su juventud, pero el negocio, los contactos, la sociedad lo absorbieron y se apartó de la fe. Al testificar le dijo: quiero, pero no puedo mantener el negocio y ser cristiano a la vez. Oh, querido hermano, amigo, si el rey pudiera soltar su corona por un rato, con tal de ser salvo, sería un milagro maravilloso. Si los que viven en opulencia pudieran tomar el lugar de Lázaro en el muladar con tal de lograr un cambio feliz, eso sería admirable. Qué cosa tan terrible que el dinero nos llegue a apartar de Dios, cuando lo que para algunos es una bendición, que llegue a alejarles de Dios.
Qué triste. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Algunos de esos camellos pasan por el ojo de la aguja, con muchos problemas, pero logran pasar. Dios hace que algunos ricos entren en el reino de los cielos, luchando contra su carne para mantenerla humilde y sometida. Dijo Agur, no me des pobreza ni riqueza. Dios nos conceda tener balance y la buena semilla en el corazón, que produzca fruto a 100 por 1 para su honra y para su gloria. En cuarto lugar, la buena tierra. 1 de cada 4 caerá en la buena tierra, por la gracia de Dios. La tierra ni es buena ni es mala en sí, sino inapropiada. Fue Dios quien abrió el surco en mi corazón para darle vida. La semilla cayó, brotó y en algunos casos produjo al 100 por 1. Mi oración es que aunque la semilla esté esparcida inapropiadamente, mi Dios vigile sobre ella y la fortalezca y la nutra hasta llegar a una cosecha eterna. Tiemblo al pensar cómo pasarán ante mis ojos en la eternidad las personas que me han oído predicar, y en el caso de que yo fuera infiel, cada oído de quien me ha oído predicar me condenará o se alegrará por la eternidad. Si no he buscado su bienestar, si no he predicado el Evangelio de Jesucristo, me condenarán. Hoy les repito por enésima vez, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes que arda la ira de Dios, que su pronta justicia nos alcance para vivir conforme a Él quiera. En conclusión, ¿cómo imagina usted la situación si usted fuera este paisaje del que habla Jesús? ¿Dónde considera que es árido? ¿Cuáles son sus puntos fértiles? El que siembra sabe que no toda la semilla va a germinar. Dios nos ayude en cuidar las áreas donde hay crecimiento. Y yo creo que a usted le gustaría oír a Dios decirle en qué clase de oyente es clasificado usted. Hay 3 maneras de oír la predicación: sin provecho y solo una con ventaja. ¿Cuál prefiere? San Marcos capítulo 4 versículo 12, una vez más, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. A mí no me gustaría estar dentro de esa calidad. Los diferentes terrenos siempre seguirán siendo así. En el terreno natural, amados amigos, hermanos, la cizaña nunca va a llegar a ser trigo, pero el ser humano sí puede cambiar. Quizá por mucho tiempo su vida ha sido como pedregales, pero esa situación es reversible si usted lo desea. El fruto que se produce con perseverancia indica que ha sido usted un oyente de corazón. Si el corazón, los ojos y los oídos de la persona están abiertos y deseosos de conocer la verdad, entonces yo creo que el Espíritu Santo de Dios hará entrar esa verdad en su corazón y todas las cosas serán reales y vivas para usted. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9. Antes bien, como está escrito, nos dice, muy en relación con este otro texto que acabo de mencionar de San Marcos capítulo 4 versículo 12, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado o ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Busque una buena relación con Dios. Busque estar en armonía con Dios. Busque entrar en comunión con Dios y que su Espíritu Santo le guíe y le muestre cómo debe comportarse delante de Dios, con qué actitud debemos llegar delante de Dios, que viendo podamos distinguir, que oyendo podamos entender. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, porque si la semilla ha germinado en nosotros, tal vez a muy poco de distancia podríamos también perder por la eternidad nuestra salvación si no nos apegamos a ti. Bien, Señor, que tú la compraste para nosotros, pero nosotros podríamos perdernos de esta gran salvación. Ayúdanos a ser esa parte de la buena tierra donde la semilla cayó. Tú puedes producir en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo lo creo. Amén.